Vamos a ver las reacciones por parte de los diferentes diputados luego de la votación. Gracias, señor presidente. Definitivamente este pleno es soberano y tanto los 71 diputados tenemos iguales derechos, pero también iguales responsabilidades. Y hoy yo me abstuve de no votar ni a favor ni en contra porque creo que esta discusión es incierta a pocos días de una elección. Javier Torres Díaz, Ricardo Javier Torres Díaz. No podemos someter al primer órgano del Estado a una discusión estéril. Ahí están los jubilados, esperando un proyecto de ley que sea discutido. Y es por eso que me abstuve, sabiendo que en mi circuito también hay necesidad de proyectos para división geopolítica, de corregimiento. Pero este no es el momento. Este no es el momento. Este es el momento para cerrar un ciclo, presidente. Usted como presidente y esta persona como primer vicepresidente, salir por la puerta de adelante. Terminemos de hacer un excelente trabajo. No han hecho un excelente trabajo. Por lo menos limpien un poquito el nombre antes de salir por la puerta angosta. Porque lo que vamos a volver a partir del 1 de julio del 2024, según él, vamos a hacer la cosa bien. Gracias, señor presidente. Esas fueron las palabras del diputado. Ahora escuchemos la de Juan Diego Vázquez. Como proponente del proyecto de ley 1138 que se ha hecho mención Rupilio Ábrego Santos, suplente de Benicio Robinson, acá, va a seguir defendiendo la creación de los poderes populares. Y aquí el pueblo sabe quiénes son los que están en contra de estos poderes populares. Pero sí quiero pedir al diputado Juan Diego Vázquez, que lidera una coalición en este país y que anda en plena campaña, que ellos sí son subordinados de Movín, de los poderes económicos y de la Agenda 2030, que él no lo quiere decir. ¡Au! Él es subordinado de esa gente y por eso está aquí defendiendo los poderes económicos, que lo hemos visto años con años defendiéndolo. Y cuando se trae un proyecto como esta, que son proyectos nobles, que aquí muchos diputados han presentado la creación de corregimientos, y que no digan que no se ha dicho nada. Nosotros queremos pedirle sus ideas maquiavélicas contra la Constitución del artículo 56, que le explique al país esa agenda oculta que anda el jefe de bancada independiente, que a todas luces y ya sin disimular andan haciendo campaña. Eso es un peligro para el país y tenemos que estar atentos el 5 de mayo. Y yo entiendo la frustración de él, porque este 5 de mayo no va a recibir la aprobación del pueblo, y eso es lo que él quiere: golpear nuestro proyecto, y lo ha agarrado de bandera politiquera para atacar nuestro proyecto. Chuleta, yo creo que hay dolor aquí porque le rechazaron el proyecto, pero son acusaciones muy fuertes de la agenda. Y sí le quiero pedir y advertirle al pueblo panameño: ojo con estos movimientos y coaliciones que andan con otra agenda. Muchas gracias. No te preocupes por eso, papi, porque nosotros vamos a estar vigilantes de si es verdad lo que tú estás diciendo. Señor presidente. Gracias a usted, colega. Réplica. Uso la palabra al diputado Juan Diego Vázquez. Réplica. Gracias, señor presidente. Mira, Rupilio, te recomiendo que le digas a tu jefe que te llame en la noche en vez de mandarte los papeles para que no vengas aquí a leer, Rupilio, porque estás pasando vergüenza. Y la gente que está aquí lo sabe. Ey, no le dieron chance de defenderse. Breve receso. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale chance a la réplica. Oye, pero es que este presidente es un desastre. Derecho a réplica.
No, hombre, no, loco. Qué bárbaro, no le dieron chance de defenderse a Juan Diego. Oye, Juan Diego, no le dieron chance. Está pasando vergüenza, pero no le dio chance a Juan Diego, no le dio chance. ¿En qué quedó? Vamos a ver si después, como en las películas, ¿no? Que sale de que el reparto abajo después de los créditos. No sale nada. No sale nada. Ay, Tomaron la elección hace 5 años para estar aquí representando a Bocas del Toro. Ahora tienen miedo de que la gente independiente, sana, decente y trabajadora hable. Y me da pena, porque quien no sabe debatir tiene que mentir. Y tiene que atacar a quien habla porque no puede atacar el argumento. El proyecto de ley que hablaba aquí del mes de la familia, producto de una compañera del Molirena, le voté a favor. Los proyectos de ley que han presentado, les voté a favor. No hemos presentado, y lo repito, como bancada, ni un solo proyecto de ley para hacer lo que este diputado está diciendo. ¿Pero qué ocurre? Cuando el pueblo no te quiere, te obliga a mentir. Cuando se te acaba el trabajo, porque no te pusieron de suplente para poner al hijo, porque te le fuiste en contra hace un año, al que ahora le haces caso en todo lo que hablas, ¡ajú! Él simplemente está preocupado, porque gracias a Dios quien les habla, creyente en Dios, va a encontrar trabajo el 1 de julio. Va a encontrar trabajo el 1 de julio. Continúe el uso de la palabra Gabriel Silva. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas, miembros de la prensa, ciudadanos que nos sintonizan. La verdad es que queda en evidencia la falta de argumentos de sustenta y evidencia de los diputados que pretenden impulsar de manera inconstitucional e ilegal la creación de más distritos y corregimientos. Y lo curioso es que siempre dicen los mismos argumentos, ¿no? Poderes económicos, los poderes millonarios. Pero cuando estaban aquí discutiendo, aprobando a tabor batiente la creación de miles de millones de dólares en créditos fiscales para empresas, ahí sí dieron el voto a favor muchos de ellos. Y cuando queríamos nosotros, la bancada independiente, junto con otros diputados, inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción multimillonarias que donan a campañas corruptas de políticos, a ellos se rehusaron y no quisieron apoyar la iniciativa. ¿Por qué? Porque grandes donantes de campaña, constructoras con mucho poder, que tienen intereses en las provincias allá cerca del oeste, son donantes de campaña de diputados que hoy están ahí y que sabemos que las operaciones de estas empresas y los contratos que se llevan no son las de la ley. What? Y ahí es donde siempre trapo sucio. Terminan, en vez de responder la pregunta sencilla de que si hay 25.000 habitantes en el distrito que se pretende crear de Bastimento, mira los argumentos que utilizan. Respondan a esa pregunta nada más. Muéstrenos a otros los diputados el listado de las personas que han firmado a favor. Ya no le dan mucho tiempo. Como proponente del... Ahí está, bueno, ahí terminó. Esa fueron. Ahora viene Cristiano Adames, uno que está últimamente apoyando las cosas que dice Juan Diego. Con las disculpas a los colegas, no estamos en contra del poder popular. Lo hemos hecho aquí apoyando ese mismo poder siempre. Sin embargo, este proyecto de ley 1138 no es conveniente, ni adecuado, ni legal. El haber rechazado el acta destaca que eso no pasó tal y como lo describe y que en realidad ese proyecto fue rechazado y esta asamblea, aunque haga leyes para futuro, no puede contravenir lo estatuido en el artículo 163 de la Constitución Nacional, que expresa que esta asamblea no puede pedir leyes en contra de la Constitución de la República de Panamá. Entonces aboquémonos en estos últimos días a discutir la ley de los jubilados, a reestructurar los auxilios económicos como debe ser esta asamblea electa y no como quieren algunos que manipulan a Raimundo y todo el mundo para que hagan lo ilegal. Ahí está Cristiano Adames, probablemente haciendo política también. Bueno, es que ha mostrado su oposición a muchas cosas de Gaby Carrizo, porque acuérdense que él fue el otro candidato en las primarias del PRD. Entonces, y también hizo denuncias después de eso. Entonces aquí estamos viendo a un Cristiano Adames
empoderado, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina usted de este patio limoso en la asamblea? Criollo, bien panameño. Está más bueno. Saludos, Tepecita. You know, pra.